Bueno, en la semana estuvimos hablando en el editorial lo que salió publicado, que es una investigación de no solamente aumento de precios, ahora lo vamos a hablar, sino que nos interesó la denuncia que se hizo por unos datos que proveyó la OCDE año 2017-2018 sobre más de 310.000 cuentas por un valor total de dinero fugado, por lo menos no registrado y afuera del país, de casi 13.000 millones de euros. Bueno, esas cuentas las proveyó la OCDE a la AFIP, y la AFIP debía investigar, y eso es lo que motivó la denuncia que llevó adelante el fiscal federal Federico Delgado, que está con nosotros del otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va todo? Gracias por llamarme. No, gracias por atendernos como siempre. Te preguntaba recién, antes de comenzar a hacer esta grabación, porque estamos haciendo un programa de radio en cuarentena, cada uno en nuestras casas. Si bien parece que estamos en vivo, esto está todo editado y grabado. ¿Cómo llevas la cuarentena? Bueno, difícil, un desafío para templar el carácter. Tenemos que reeducarnos, tenemos que aprender a hacer cosas como antes, pero de otro modo. Así que aprendiendo a trabajar en casa, a convivir, a hacer ejercicio físico en casa, a ir menos a la oficina, a distribuir el trabajo de otra manera, organizarlo de otra manera, un aprendizaje forzoso, pero me parece que lo importante es mantenerse productivo y tratar de llevarlo bien y que no nos venza el encierro, que es algo complejo de sobrellevar. Fede, lo pensaba y te decía también, fuera del aire, un tipo tan deportista como vos, uno imagina, ¿no?, que no puede salir a hacer un poco... Lo mío no es deportista, mi vida no es deportista, es muy poco de deporte, pero bueno, esos 2 días que tenía uno para jugar a algo, pegarle una pelotita y demás, yo me imaginaba vos, que vas en bicicleta todos los días a la fiscalía, que practicás bastante deporte, entre otros tenis. ¿Cómo llevas eso, la falta de deporte o actividad? Y no, es difícil, me hace muy difícil, muy complicado. La verdad que uno se las tiene que arreglar con los videitos de las redes sociales, pero se sufre mucho porque además yo la verdad disfruto mucho hacer deporte, me hace bien, es como un momento es parte de mi identidad durante toda la vida, así que es difícil, lo voy sobrellevando como puedo, tratando de reemplazarlo con ejercicios en casa. Aprendiendo un montón a hacer ejercicios sin herramientas, y bueno, y cruzando los dedos, esperando que esta pandemia pase, porque algún día va a pasar, y tratar de empezar todos a tener una nueva normalidad que va a tener mucho de lo viejo, pero también algunas cosas nuevas, me imagino. Fede, antes de comenzar con esto que habíamos hecho en editorial, que es una denuncia a partir de una información que dio Alejandro Berkovich, esto motivó una denuncia y ustedes comenzaron a trabajar sobre información de la OCDE de unas cuentas en el exterior, no unas cuentas, 55.000 informadas en septiembre de 2017 por la OCDE a la AFIP, después en 2018 otras 255.000 cuentas de personas que tienen arriba de $1 millón afuera, y estamos hablando de una suma más o menos fugada por estas cuentas de $13.000 millones, sumando esas dos informaciones que la AFIP lo tuvo desde el año 2018. ¿Qué motivó la denuncia y la investigación de ustedes? El señor Gallero, que es un tributarista muy prestigioso, se hizo eco del programa de Alejandro Berkovich, nos llevó la denuncia, como todo ciudadano fue a donde tiene que ir, a una fiscalía, pidió que se haga una investigación, la hicimos, detectamos efectivamente que había un convenio con la OCDE, que es el Club de los Países Ricos, a partir del cual este organismo, cuando se entera que los nacionales de un país tienen cuentas no declaradas, las junta y se las envía. La OCDE hizo 2 envíos en el año 2017, no todos son en principio evasores, porque hay personas que son jubilados italianos o españoles, pero hay sumas muy importantes de dinero aparentemente que se fueron como mínimo eludiendo el fisco argentino. Esa data estuvo 2 años en la AFIP sin recibir el tratamiento que la ley prescribe, es decir, cuando la AFIP recibe eso tiene que recorrer algunos caminos, no los recorrieron, eso en principio es la primera infracción. Nosotros detectamos quién la tuvo, cuánto tiempo la tuvo, qué hizo, qué debió hacer, pero además la AFIP nos informó que la información que tenemos ahora acá en Argentina no es exactamente la misma que envió la OCDE, porque para abrir son como abrir mails,
no se los puede abrir como abrimos nosotros nuestra casilla personal, sino que hay que seguir procedimientos informáticos establecidos previamente, un poco complejos, y aparentemente eso no se hizo, por lo tanto es probable que la información, de acuerdo con lo que dice la AFIP, haya sido manipulada. Por lo tanto, tenemos esos dos grandes grupos de infracciones, que tiene que ver con el tiempo que la información estuvo como así durmiendo, por un lado, y por el otro, toda esta historia de la manipulación. Todo eso quedó en manos de la jueza Eugenia Capuchetti, que ahora es quien tiene que llevar adelante la investigación. Fede, algo importante que uno destacaba, sobre todo por lo que se informó esta semana del Banco Central de la República Argentina, donde, entre otras cosas, se hablaba de la fuga de capitales, cuando estamos atravesando semejante pandemia, donde un Estado social de derecho, en principio, debiera tratar en este principio de solidaridad que rige para la seguridad social, pero también para el derecho social y nuestro Estado social de derecho, de quienes más tienen en esta compleja crisis que estamos viviendo, debieran más aportar, los que más necesitan debieran más recibir. Y hablando de esto de impuestos a los grandes capitales, uno se fija lo que está procesando el Banco Central, ¿no? 853 empresas dan cuenta del 73% de la fuga de capitales de la época macrista. No es solo macrista, ¿no? Se agudizó con el macrismo, porque la fuga de capitales también el kirchnerismo tuvo alrededor de más de 100.000 millones de dólares. Es una constante del capitalismo argentino. Pero uno se fija que con esta investigación, efectivamente, cuando se está hablando quién tiene que hacerse cargo de la crisis, bueno, uno dice, a ver, si aquí tenemos más de 255.000 cuentas de gente que fugó dinero al extranjero, sobre todo lo pienso porque esto está atado al blanqueo. Aquí hay algo muy importante. Hay ya la AFIP, solo lo que pudo detectar, solo chequeando un cuarto de las cuentas, pudo comprobar que efectivamente 400 millones de dólares no fueron declarados, y muchos de estos personajes ingresaron en el blanqueo, con lo cual el blanqueo debiera ser nulo y en principio pagar y tributar todo el dinero. Lo explicaste muy bien vos. Esto se conecta con un tema que nos preocupa siempre mutuamente hace mucho tiempo, que es la deuda externa, ¿no? Sobre el que hemos hablado muchas veces. Es verdad, la sedimentación del capitalismo en Argentina tiene ese rasgo distintivo que tiene que ver con la fuga de la riqueza. La riqueza que generamos los argentinos se va para otro lado, y eso en general es fuente de deuda externa para pagar esa plata que se va, digamos, si estamos siempre en ese círculo, ¿no? Sí, a mí me parece que también el hecho delictivo obviamente tiene que esclarecerse, tiene que derivar en las responsabilidades que hagan falta y que la justicia determine, pero me parece que también nos interpela, ¿no? Nos interpela sobre qué tipo de Estado hemos construido, qué tipo de Estado hemos naturalizado que exista, y cómo hemos fabricado socialmente cosas, ¿no? Porque, digamos, la fuga de capitales requiere de mucho Estado, requiere de muchas normas que lo permitan, requiere de una ausencia de regulaciones, requiere de un montón de actividad política en el sentido más puro del término, ¿no? De edificios sociales que tengan estructuras normativas que permitan que estas cosas pasen. Y eso, aunque nos parezca lejano, es algo que incide demasiado en la vida cotidiana de todos nosotros. Así que me parece que, además de la indignación moral, además de la esperanza y búsqueda de justicia, también nos interpela como ciudadanos, para darnos cuenta que los edificios sociales son construcciones humanas, ¿no? Y que algunas cosas podemos hacer para al menos para bloquear que el dinero que se escapa de Argentina muchas veces se escape, entre comillas, de una manera que, aunque no sea moral, es legal. Fede, ¿cómo ves la justicia en esto de la pandemia? Yo lo veo como abogado laboralista, nos agarró, por ejemplo, la Justicia Nacional del Trabajo con una deficiencia tremenda de tecnología, tremendo, parado absolutamente todo, salvo algunas urgencias. ¿Y ustedes cómo lo viven del aspecto federal, de la justicia federal? No, también igual, la justicia hace mucho tiempo había iniciado un proceso de modernización, pero a pasos muy tenues, que además tenía una fuerte resistencia en los actores, porque los cambios nos cuestan a todos. Ahora repentinamente estamos inmersos en una necesidad vertiginosa de cambiar sin haber planificado, sin haber capacitado, e incluso sin tener las herramientas tecnológicas necesarias. Digamos, ahora de golpe, yo imagino en Comodoro Pi, por ejemplo, no tenemos Wi-Fi.
que 3 personas quieren hacer 3 Zooms a la vez, evidentemente va a generar un estrés en el sistema que no sé si lo va a soportar. Y a todo eso hay que agregarle que tenemos que avanzar rápidamente en cosas como la firma digital, que era parcial. Tenemos que tratar de empezar a reemplazar la lógica del papel por una lógica más bien virtual. Tenemos que discutir quién va a ser el gran hermano que tenga conocimiento, porque lo virtual es muy lindo, pero es algo que responde a comportamientos humanos. ¿Quién va a controlar eso? Porque si no se van a dar paradojas como que en una audiencia, en cualquier fuero, laboral, civil, comercial, penal, las personas van a discutir información muy sensible de su vida personal, que va a estar supuestamente, va a ser un secreto para todo el mundo, menos para las empresas que suministran las aplicaciones, que van a ver en vivo y en directo cómo ventilamos nuestros problemas. Me parece que también nos interpela para desarrollar nuevas tecnologías y un montón de cosas que va a haber que hacer, lamentablemente, rápido y con los problemas que va a traer eso. Fede, estás por sacar un libro, en realidad ya lo sacaste, nuevo libro, Federico Delgado, La República de la Impunidad, caprichos, hábitos ocultos y disputas en el poder de un sistema judicial que no hace justicia. ¿De qué trata, Fede? De la construcción, en primero me parece, el desafío fue tratar de explicar qué es la impunidad y cómo la impunidad no cae del cielo, sino que la fabricamos todos los días. También tratar de explicar de cuántas cosas nos priva la impunidad. Nos priva, por ejemplo, de percibir impuestos para que haya mejores hospitales, mejores colegios, mejores jubilaciones, mejores autopistas, mejores casas. Y después tratar de aproximarme, no sé si explicar me parece una palabra muy pretenciosa, pero sí tratar de aproximarme a ver cómo la impunidad no es solamente un artefacto que se compra o se fabrica en un lugar solo, sino que hay pequeños dispositivos en los que intervienen los judiciales, los abogados, los periodistas, los políticos, los empresarios, y como todos, desde algún lugar, contribuimos para que se fabrique algo que es tremendo en una república, que es que las violaciones de la ley no se paguen, o si las paga alguien, las pagan siempre los mismos, pero en realidad nos priva de vivir organizados en una comunidad que está estructurada en base a derechos, porque los derechos requieren algunas precondiciones básicas, por ejemplo, tener garantizado el derecho a la existencia, a comer, a tener donde vivir, a trabajar, y precisamente, aunque nos parezca lejano, la impunidad del que no paga impuestos, la impunidad del que roba y no va preso, la impunidad en todos los aspectos de nuestra vida, me parece a mí que es el gran dispositivo que permite que el Estado se tome como un botín, que permite que haya jueces que parecen rockstars, y que en definitiva genere la sensación de resignación en la gente de que en la Argentina nunca pasa nada, pero ese no pasar nada es que pasa algo, que pasa siempre lo mismo, y todo el tiempo estamos viviendo mal cuando podríamos vivir, me parece, mucho mejor si hiciéramos una transformación que en definitiva es una transformación cultural. Federico Delgado, República de la Impunidad, caprichos, hábitos ocultos y disputas de poder en un sistema judicial que no hace justicia. Esto lo editó Ariel y ya salió. ¿Cuándo salió el libro a la calle? Está complicada las librerías, pero... Salió ayer y de acuerdo con la distribución, entre hoy y mañana va a estar en todas las librerías, al menos de la zona de Capital y Gran Buenos Aires. Bien, esperando mi ejemplar entonces aquí en La Plata en casa. Llegará. Lo leeré y ahí te hacemos una entrevista sobre el libro concretamente. Con todo gusto. Fede, cuídate mucho, hay que cuidarse, algo que uno sostiene, por lo menos desde Aldorso, ¿no? Con esto de la falsa dicotomía que se habla de economía, salud. Claro que hay límites del capitalismo, lo vemos en el propio gobierno nacional, privilegiando en todas sus cadenas nacionales la salud por encima de la economía, pero la realidad es que la economía está traccionando más de la mitad, se empiezan a disparar los casos y empiezan a ver los problemas porque si bien se decía que el virus atañe a todos por igual, no atañe, no pega a todos por igual, como siempre va a perjudicar y se va a llevar la mayor cantidad de muertos en la gente que tiene menos recursos, en los lugares donde está más complicado el hacinamiento y demás, y entonces uno dice, hay que cuidarse, hay que cuidarnos a nosotros e intentar dentro de lo que se pueda
lo que decíamos hoy, ¿no? De que se sea coherente, no solamente en el discurso, sino también en los hechos. Si hay que privilegiar la salud por sobre la economía, entonces que se privilegie, que se den los recursos necesarios. Si se tienen que intervenir empresas, que se las intervengan. Y si todos estos tipos que fugaron, que lo que ha llevado adelante como investigación preliminar, tenían cuentas afuera, bueno, que traigan su guita, que paguen lo que tienen que pagar y dejémosle de sacar al ANSES para financiar a un Roca, a un Arcor, a un Techin, a un Grupo Clarín, y que sean ni más ni menos, porque si es del ANSES y si es de impuesto de todos, en un sistema de regresivo tributario que tenemos, lo estamos pagando todos los laburantes, la piolada de un puñado de empresas que son las de siempre. Te mandamos un fuerte abrazo, Fede. Un abrazo, cuídense también, gracias, y para cuando necesiten ya saben dónde estoy. Federico Delgado, aquí en Al Dorso. Deuda. Al Dorso.